Disculpen la demora. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buen estado. Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, con muchísimo trabajo. Así que se agradece. Ya. Vamos a pasar lista. Javier Andrade, Diego Barraza, Enrique Blas. Presente, profesor. Ya. Bárbara Bravo, Luz Bravo. Presente, profesor. Ya. Francesca Bruna. Marjorie, ya. Marjorie Canaviri. Catalina Carmona. Antonia Carrasco. Daniela Castillo. Mauricio Castillo. Presente, profesor. Leslie Cayo. Presente. Ya. Consuelo Céspedes. Gary Choque. Presente. Ya. Milenka Chuquichambi. Nayeli Cuyatupa. Marieli Cruz. Lucero Cuellar. Presente. Ya. Jefferson Díaz. Armando Presente, Díaz. profe. Ya. Armando Díaz, Bastián Donoso. Michelle Durán. Presente. Ya. Gislaine Escárate. Fernanda Gajardo. Esteban Gutiérrez. Presente, profe. Ya. Esteban Gutiérrez, Nicolás Huanca. Juan Diego Buenahueque. Presente, profesor. Buenas. Carlos López. Kevin Martínez. Oscar Mercado. Presente, Kevin Martínez. Ya. Oscar Mercado. Valeria Miranda. Maximiliano Montenegro. Karina Moya. Scarlett Muñoz. Guillermo Olivares. Francisca Olivares. Erwin Ortiz. Presente, profesor. Ya. Francisca, ¿verdad? Brigitte Pilco. Profe, Ah. Brigitte Pilco y Guillermo Olivares dicen presente, pero por el chat. Ya, gracias. Paula Quintana. Camila Ríos. Maximiliano Rojas. Joaquín Ruiz. Francisca Saldías. Daniela Santelices. Vanessa Santos. Amanda Seguel. Joaquín Tapia. Bastián Tapia. Presente, profesor Joaquín Tapia. Ya. Gracias. ¿Perdón? No. Gerson Ticuna. Ya. Ignacio Williams. Y Oscar Zavala. Presente, profesor. ¿Ya? ¿Hay alguien que haya ingresado después? Consuelo Céspedes, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Y somos 23. Siempre hay alguien que mira pero que no dice presente. Bueno. ¿Qué vimos la clase pasada? A ver. Don Gary Choque. Don Gary está por ahí. Ya.
vimos cuáles eran las prejudiciales precautorias, ¿verdad? Vimos que se podían dividir en prejudiciales prejudiciales preparatorias, probatorias y precautorias, ¿sí? Y analizamos cada una de ellas. Dentro de las medidas prejudiciales preparatorias estaba la declaración jurada acerca de un hecho, ¿verdad? Exhibición de la cosa que ha de ser objeto de la acción que se trata de entablar, la declaración jurada o exhibición de libros de título, de parte o de simple tenedor de la cosa, exhibición de sentencias, testamento, inventario y otros títulos o instrumentos públicos o privados, y exhibición de los libros de contabilidad, reconocimiento jurado de firma y la constitución del mandato judicial. Las probatorias, ¿verdad? Vimos que puede ser la inspección ocular del tribunal, el informe pericial, el certificado de ministro de fe, la absolución de posiciones o la declaración de testigos. Y vimos los requisitos para cada una de ellas. Y luego vimos las prejudiciales precautorias, y ahí quedamos, parece, ¿no? Sí, profe. Ya. Parece que sí nos quedan. Vamos a compartir pantalla y empezar a grabar. Recording in progress. Entonces, ahora nos corresponden las prejudiciales precautorias, que vamos a ver a continuación cuáles son las precautorias propiamente tales, pero estas tienen por objeto asegurar el resultado del juicio antes del ingreso de la demanda, ¿verdad? Porque estamos dentro de la situación de la prejudicial precautoria, ¿ya? Estas prejudiciales precautorias lo que pretenden es mantener incólume, ¿verdad?, el patrimonio del demandado para poder tener, ¿verdad?, donde poder ejercer esa acción que finalmente vamos a obtener, o sea, la sentencia definitiva. Solo las prejudiciales precautorias las puede solicitar el futuro demandante. Acuérdense que pueden algunas solicitarlas el futuro demandado, ¿verdad? Son las mismas que se establecen en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, ¿verdad? Las vamos a ver a continuación. Y ahí están todas, pero vamos a entrar al detalle de ellas, ¿ya? La tramitación de estas medidas prejudiciales precautorias es que se deben cumplir con los requisitos generales de las prejudiciales, que ya hemos visto, ¿verdad? Invocar la acción y el fundamento de ella, y señalar cuáles son estos motivos graves y calificados que darían lugar a esta situación, ¿verdad?, de pedir una medida precautoria prejudicialmente, ¿no?, acompañando los antecedentes que la justifiquen y determinando el monto de los bienes sobre el cual recaerá la medida, que son medidas o requisitos generales de las medidas precautorias también, ¿ya? Y a veces ofrecerse fianza, ¿verdad?, u otra garantía suficiente que califique el tribunal. ¿Para qué? Para responder por los eventuales perjuicios, ¿ya?, que puedan generarse a raíz de la concesión de la medida prejudicial. Si el tribunal la estima conducente, entonces la resolverá de plano, ¿ya?, pero previamente debe rendirse la caución que fije el tribunal, ¿ya? Esta medida prejudicial precautoria durará 10 días desde que fue concedida, ¿verdad? Se concede, se notifica, ¿verdad?, a la parte afectada, y el requirente de esta medida prejudicial precautoria tiene que presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes a que se haya concedido la medida, ¿ya?, no a que se notifique.
Por lo tanto, tengo que estar muy atento porque esta es una situación donde se invocan motivos graves y calificados, ¿verdad? Que yo tengo fundado temor que, ¿verdad?, el patrimonio del imputado pueda desaparecer. Por lo tanto, tengo que actuar rápido. Solicito la medida prejudicial, cumplo con los requisitos tanto de fondo como procesales y entonces el tribunal la va a decretar, pero desde ese momento en adelante el tiempo empieza a correr en contra mía, ¿verdad? Porque tendré que presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes a que se me ha concedido esta medida prejudicial. Y además, en la demanda que presente, debo solicitar expresamente que estas medidas se mantengan. Si no solicito aquella situación o aquella circunstancia procesal, entonces lo que va a ocurrir es que la medida prejudicial concedida, aunque yo presente la demanda dentro del plazo de 10 días, va a caer, ¿verdad?, de pleno derecho. Por lo tanto, no se olviden que tienen que solicitar expresamente al tribunal el hecho de que la medida se mantenga vigente. ¿Ok? Ese plazo se puede ampliar hasta por 30 días, ¿verdad?, por motivos fundados. Acuérdense que toda ampliación de plazo, ¿verdad?, debe efectuarse de acuerdo a las reglas generales que ya vimos, antes del vencimiento del plazo e invocando justa causa para la ampliación del mismo, ¿ya? Por lo tanto, si lo hago después de los 10 días, entonces, ¿verdad?, no me van a ampliar ese plazo. Entonces, para que me concedan estas medidas, ¿verdad?, existiendo motivos graves y calificados, tengo que determinar el monto sobre el cual van a recaer y además rendir fianza u otra garantía. Acuérdense que la fianza es una cantidad de dinero, ¿verdad? Cantidad de dinero que yo ofrezco para los efectos que quede a disposición del tribunal para los perjuicios que cause, ¿verdad?, o las multas que se puedan imponer en mi contra, y cumplido eso, entonces el tribunal va a concederla y tengo 10 días para presentar la demanda. Ese plazo de 10 días, entonces, se puede ampliar hasta por 30 si es que lo solicito antes de plazo. Si no se deduce la demanda dentro de este plazo, o si no se solicita que se mantengan las medidas concedidas en la demanda, estas caducan ipso facto. Eso quiere decir que de pleno derecho y por lo tanto, lo más probable es que yo me voy a hacer acreedor de una condena en perjuicios y por lo tanto se va a entender que mi solicitud fue dolosa. ¿Ya? Voy a tener que responder de los perjuicios que le cause al futuro demandado producto de la concesión de esta medida prejudicial precautoria. ¿Ya? Eso está en el artículo 280, ¿verdad? Inciso segundo. Si no se deduce la demanda oportunamente o si no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, puede que el tribunal no las mantenga, ¿ya?, pese a que se lo he solicitado, por el solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto?
¿Ninguna? Profesor, ¿qué artículo dijo? Disculpe. 280, ¿el último? Sí. Sí, 280 del CPC. Y acuérdense que las medidas prejudiciales, propiamente tal, están en el título cuarto del libro segundo, artículos 273 y siguientes. Y ahí habla de las medidas preparatorias, de las medidas probatorias, de las medidas precautorias, ¿verdad? Y ya vimos cuáles eran los procederes de cada una, cómo se notificaban, cómo se concedían, etc. ¿Ya? Esas son entonces las medidas prejudiciales, es decir, cuando yo antes de la entrada al juicio tengo, ¿verdad?, temor que desaparezca el patrimonio, necesito, ¿verdad?, enreglar bien el procedimiento para ver a quién voy a demandar, si es que voy a demandar, o necesito la posibilidad de que ciertas, ¿verdad?, pruebas no desaparezcan, ¿ya? No sé si hablamos respecto de la medida, ya no me acuerdo, de la medida prejudicial probatoria de prueba de testigos, que se concede cuando se tiene justo temor que el testigo pueda ausentarse del país o pueda caer en incapacidad. También es motivo eso, no sé si lo vi. Pueda caer en incapacidad, es decir, esta persona, tengo temor que ya no se acuerde cuando lleguemos al juicio, la etapa probatoria, porque está con una demencia o porque está con un Alzheimer galopante y por lo tanto cada día olvida más cosas. Ahí existe la posibilidad de pedirle al tribunal que se rinda esa prueba con anterioridad al ingreso al juicio, ¿ya? O cuando tengo temor de que esta persona se nos vaya a morir. Si existe la posibilidad de que este señor ya no exista para la etapa probatoria, ¿verdad?, también puedo pedir, ¿verdad?, esta medida prejudicial. ¿Ya? Bien, ahora vamos a entrar al estudio de las medidas precautorias propiamente tales. ¿Ya? Acuérdense que como prejudicial precautoria solamente puedo pedir las del artículo 290. ¿Ya? Ya estamos en el juicio, ya se inició, ya presentamos la demanda y ya está notificada la demanda. ¿Cómo se va a notificar esa demanda, doña Michelle? Disculpe, profesor. ¿Cómo se va a notificar la demanda? Cuando ya se hizo la demanda, o sea, cuando ya se hizo la primera demanda, la primera notificación. No, todavía no hicimos ninguna medida prejudicial, sino que solamente presentamos la demanda. ¿Personal? Personalmente, ya. ¿Y si realizamos una medida prejudicial? ¿Cómo se notifica esa demanda? ¿Por el estado diario? Por el estado diario. Salvo Salvo que el juez diga otra cosa. ¿Y cómo puede ordenar notificar? ¿Por cédula? O no me acuerdo de la otra. la más perfecta de las notificaciones. Sí. Te lo dijo, la primera. ¿Personal? Personalmente. Acuérdense que el tribunal puede siempre, respecto de cualquier notificación, exigirle a la parte demandante o demandada que se notifique personalmente o por cédula, ¿ya? Alterando de esa manera la regla general de notificaciones, ¿ya? Bien, entonces, entramos al juicio. Se presentó la demanda. Está notificada la demanda, porque si no está notificada todavía, ¿verdad? Y existen discusiones si es que yo lo que tengo que solicitar es una medida prejudicial o una medida precautoria propiamente tal, ¿ya? Y la mayoría de la doctrina establece que presentada que sea la demanda, ¿verdad?, ya hay juicio y por lo tanto
yo tengo que notificarla previamente, para poder solicitar una medida precautoria. No así, ¿verdad?, antes de la demanda, donde, ¿verdad?, yo simplemente voy a pedir una medida prejudicial precautoria, ¿ya? Yo ahí tengo mis dudas respecto de si presentada la demanda sin notificar, ¿verdad?, cabe solo pedir medidas precautorias. Creo que como no se ha iniciado el juicio en términos procesales y en términos legales para todos los efectos, entonces también para el efecto de las medidas prejudiciales yo estoy todavía en posibilidad de pedirlas. Ahora, si ya presenté la demanda, ¿verdad?, bueno, entonces tomé la decisión procesal de poder primero iniciar el juicio y después pedir la precautoria, ¿ya? Eso se estudia con anterioridad, no en el surgimiento de la necesidad, pero puede ocurrir que haya llegado a mis oídos, ¿verdad?, una situación que amerite que yo pueda, ¿verdad?, ejercer esta solicitud de medida prejudicial. ¿Ya? Por ejemplo, presento la demanda y llega a mis oídos que mi cliente, me dice, oye, uno de los testigos que yo dije que iba a declarar, sabes que le acaban de encontrar cáncer y le dieron 15 días de vida. Bueno, esa es una situación nueva y por lo tanto vamos a poder, en ese momento creo yo, no estando notificada la demanda, poder solicitar una medida prejudicial probatoria, ¿ya? Por lo tanto, creo que yo ahí estoy porque si no se ha notificado la demanda, todavía se pueden solicitar las medidas prejudiciales. Pero, notificada que sea esta, ya no existe discusión, ¿ya? Y por lo tanto, solamente vamos a solicitar, o poder solicitar, las medidas precautorias, que ya vimos cuál es el objetivo que ellas tienen, ¿ya? Porque desde el momento en que se notifica la demanda, hasta el momento en el cual queda ejecutoriada la sentencia para yo poder, luego de eso, ejecutarla, ¿verdad?, puede transcurrir un lapso de tiempo no menor. Pueden ser años y pueden ser varios años dependiendo de la celeridad con la cual la parte haya gestionado esta causa. Ahora, específicamente en la pandemia, los procedimientos civiles por ley están suspendidos y por lo tanto yo llego nomás hasta una etapa del procedimiento, ¿verdad? Y de ahí en adelante no se puede continuar. Y es lo que se está discutiendo en la actualidad, ¿verdad?, de la avalancha de causas que se van a generar con posterioridad al cese del estado de excepción constitucional, en la cual estamos hasta el 30 de septiembre, si no me equivoco, donde 10 días después, de acuerdo a la ley que se dictó en marzo del año 2020, el año pasado, recién iniciada que fue la pandemia, se dijo, bueno, terminado el estado de excepción constitucional, entonces yo tengo 10 días, ¿verdad?, 10 días, y después se empiezan a contar todos los plazos, ¿ya? Ni se imagina la cantidad de causas que están pendientes, de fallo, pendientes de revisión de medidas, o sea, de rendición de pruebas. Casos en los cuales el tribunal ni siquiera dejó notificar, porque dijo que la ley lo que impedía era generar perjuicio a la parte contraria. Y en muchos tribunales, los jueces dijeron, ok, presentada que sea una demanda, aquí va a quedar, ¿ya? Por lo tanto, hay un sinnúmero de procedimientos que se van a empezar a desencadenar luego del cese o del alzamiento del estado de excepción constitucional, que ya es un hecho que no va a prorrogarse, ¿ya? Es más, existe una ley que se está tramitando, que fue aprobada ya en la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados, que va a prorrogar algunas de estas medidas de excepción del estado de excepción constitucional hasta el 30 de noviembre, ¿ya? Algunas.
Vamos a ver ahí qué sale, y si es que sale hasta el 30 de noviembre, porque yo creo que entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre no hay mucha diferencia, ¿verdad? Y la gran avalancha se nos va a venir igual en el mes de noviembre, en diciembre, en este caso, que es un mes más complicado todavía, ¿verdad? Porque hay algunos feriados entre medio y por lo tanto ahí, ¿verdad?, se generan mayores problemas aún. Pero bueno, fíjense que un juicio que se inició en marzo del año pasado, por la ley, está suspendido hasta noviembre del próximo año, de este año. Es decir, lleva 1 año y 9 meses suspendido, solamente por efecto de la pandemia. Los casos que se iniciaron antes y que estaban en etapa de ser probados, se suspendió toda la etapa probatoria, de ahí para adelante, ¿verdad? No se puede realizar ninguna actuación judicial. Por lo tanto, si llevaban meses en tramitación, entonces ya llevan 1 año y 9 meses suspendidos también después. Por lo tanto, estas medidas precautorias, ¿verdad?, lo que tienen como objetivo es precisamente, ¿verdad?, poner un statu quo o la situación material de la cosa que es objeto del juicio o al patrimonio del demandado. Si yo tengo, por ejemplo, un conflicto respecto de un vehículo, ¿ya?, que nos estamos disputando porque quedó en el testamento de nuestro padre con mi hermano, o con un primo, que pudo haber sido asignatario de una especie en particular, ¿ya? Bueno, en 1 año, en 2, en 3 o 4 que dura un juicio, ese, primero que todo, no va a valer lo mismo, y crean que si es que yo puedo perderlo, no lo voy a mantener en mi patrimonio, lo voy a usar hasta que el auto casi se destruye, lo entrego en un estado deplorable, ¿verdad? Bueno, la medida precautoria eso tiende a evitar, ¿ya?, que la cosa que es objeto del juicio, cuando es una cosa singularizada, ¿verdad?, determinada, no sufra un detrimento, o que el patrimonio, como lo hemos visto y hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, del demandado, no se nos empiece a diluir y no se nos empiece a disminuir, ¿verdad?, producto de acciones dolosas de para tratar de perjudicar a su demandante, que probablemente gane el juicio. Por lo tanto, estas medidas lo que persiguen, y el objeto, ¿verdad?, que tienen es ese, y el resultado, el efecto es que evitan, ¿verdad?, todas estas variaciones en el estado de la cosa o en el monto del patrimonio del demandado mientras se tramita el juicio o mientras subsistan las necesidades de ello, ¿ya?, porque también son susceptibles de variación. Por lo tanto, la definición que la doctrina da de estas medidas precautorias es que se trata de los medios que la ley faculta al demandante para ejercer con la finalidad, en el proceso, con la finalidad de asegurar el resultado de la acción interpuesta. ¿Ok? Estas medidas precautorias están en el título 5 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil, artículos 290 a 302. ¿Eh? Existe la discusión doctrinaria respecto de si estas medidas precautorias son aplicables a todo procedimiento o no, porque como estamos en el libro segundo que habla de el juicio ordinario, ¿verdad?, hay quienes sostienen que solo estas medidas prejudiciales y precautorias, ¿verdad?, solamente pueden concederse
solicitarse y concederse en el procedimiento ordinario. Pero si uno va a lo que establece el artículo 3 del mismo código, ¿verdad?, entenderá suficientemente que estas son aplicables a cualquier procedimiento que se realice, porque el artículo 3 señala que se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no están sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, si yo estoy en otro procedimiento ejecutivo, sumario, ¿verdad?, o incluso otro especial, puedo entonces solicitar alguna de las medidas prejudiciales o precautorias propiamente tales, amparado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que hace aplicable el procedimiento ordinario a cualquier otra actuación procesal que se lleve a efecto. ¿Ya? Existen 3 clases de medidas precautorias. Las que están establecidas en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, que las vamos a ver a continuación, las que autoriza la ley, que están en el artículo 300, que dice las demás que autorice la ley, y las que puede solicitar el actor, a la que se refiere el artículo 298, parte final. ¿Ya? Entonces, así como las medidas prejudiciales precautorias, las medidas prejudiciales pueden ser de 3 clases: preparatorias, probatorias y precautorias. Bueno, las medidas precautorias propiamente tales también son de 3 clases: del artículo 290, del artículo 298, parte final, y aquellas que establece el artículo 300. ¿Ya? Vamos a entrar entonces al análisis particularizado de cada una de ellas. Vamos a las del artículo 290. Dice el artículo 290 que para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda. Y ahí está la respuesta a la duda que teníamos respecto de desde cuándo proceden las medidas precautorias. ¿Eh? Bueno, notificada que sea la demanda. Antes, entonces, yo puedo las prejudiciales interponerlas. ¿Ya? Pedir una o más de las siguientes medidas. Primero, el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda. Esta solicitud de medida precautoria se da en aquellos juicios donde el litigio o el objeto del litigio, ¿verdad?, está basado en una cosa en particular que se disputa. ¿Verdad? Por ejemplo, una cosa mueble, ¿ya? Si nosotros tenemos un cuadro muy valioso, ¿verdad?, dentro de una comunidad, ya sea por herencia o por la compra, bueno, y si ese es objeto del juicio, entonces yo voy a pedirle al tribunal esta medida prejudicial. Tenemos una cosa en particular que se encuentra en poder de otro, que deberá restituirla en algún momento, ¿verdad?, a quien obtenga su favor. Puede ser el demandado, puede ser un tercero. ¿Ya? Pero siempre tiene que ser una cosa singularizada, no puede ser una obligación de dar, ¿verdad?, o sea, una indemnización, o no puede ser una obligación de hacer, construirme la casa, ¿verdad?, sino que solo procede cuando, ¿verdad?, se trata de una acción que persigue la determinación de un determinado derecho respecto de una cosa singularizada, un cuadro, un piano, una casa, un auto, etc. Cualquier cosa en particular. ¿Ok? Ahora, el secuestro, propiamente tal, ¿verdad?, no es el secuestro en términos penales. ¿Ok? Se utiliza la misma palabra para 2 situaciones legales distintas. El secuestro en lo civil, ¿verdad?, puede ser entonces convencional o judicial. Y será convencional cuando las partes, ¿verdad?, fruto de la libertad de autodeterminación que tiene toda parte, ¿verdad?, y así entonces es donde,
producto de eso, de repente acordamos ciertas soluciones al caso, negociamos, impedimos el ingreso al juicio, o suspendemos o terminamos un juicio, ¿verdad?, que ya se inició. Bueno, aquí son las partes las que constituyen por acuerdo mutuo, ¿verdad?, que se disponga el secuestro de la cosa, ¿verdad? Ambos, parte demandante y demandada, ¿verdad?, decimos, bueno, ok, si vamos a disputar este cuadro que es tan valioso, bueno, dejémoslo en poder de X persona para los efectos que éste lo mantenga en secuestro, ¿ya? Mientras tanto se resuelve quién va a ser la persona que se va a quedar con el cuadro. Esa es la convencional. Ambos disponemos que, ¿verdad?, vamos a estar en un juicio, doña Michelle y yo, y disponemos que don Gerson Ticuna sea la persona que va a secuestrar la especie mientras estemos en el juicio. Pero si no hay acuerdo entre las partes, ¿verdad?, y yo, demandante, tengo temor, ¿verdad?, que esta cosa sufra un determinado daño, ¿verdad?, o un detrimento, bueno, entonces voy a pedírselo al juez. Será entonces un secuestro judicial, donde, ¿verdad?, sea este tercero, ajeno al juicio, independiente, que va a tener que zanjar la discusión que nosotros tenemos, el que determine quién va a quedar entonces, primero, si se va a quedar en poder de un tercero, ajeno a las partes, y quién. ¿Ok? El secuestro judicial se puede dar en dos casos. En la situación del artículo 901 del Código Civil, ¿verdad? El artículo 901 del Código dice, si reivindicándose una cosa corporal mueble, ustedes ya vieron bienes, por lo tanto, ¿o no? Eso estamos viéndolo ahora, profesor, lo de los bienes muebles e inmuebles. Ya. O sea, ya saben la calificación de bien mueble, bien inmueble, ¿verdad? Bien corporal e incorporal. Sí. Ya. Entonces aquí se está tratando de reivindicar una cosa corporal mueble. Acuérdense que las cosas muebles son aquellas que se pueden mover de un lugar a otro ejerciendo fuerza o por sí mismos. ¿Cómo se llaman eso último? Semovientes. Ah, muy bien. Dígame un ejemplo de un bien mueble semoviente. Un perro. Ya, muy bien. Hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, ya sabemos que el poseedor, ¿verdad?, es la persona que la tiene pero que no es el dueño, que tiene ganas de adquirirla, ¿verdad?, podrá el actor pedir su secuestro y el poseedor será obligado a consentir en él o a dar seguridad suficiente de la restitución para el caso que sea condenado a restituir. ¿Ok? Por lo tanto, yo aquí lo que tengo que señalar o acreditar ante el tribunal lo que tengo que pedirle al tribunal es entonces que se secuestre la cosa, ¿verdad? Porque tengo fundado temor que ésta se pierda, que el cuadro desaparezca, ¿verdad? O que se dañe. Por lo tanto, ahí yo voy a ir, ¿verdad?, a solicitar el secuestro amparado en el artículo 901 del Código Civil. O cuando se interponen acciones en relación a una cosa específica, ¿ya?, que no sea la reivindicatoria. La reivindicatoria es cuando yo soy dueño de una cosa pero no estoy en posesión de ella, ¿ya?, y la tiene otro. Entonces yo le pido a través del juzgado, le digo al juez, señor juez, por favor, dígale a doña Michelle que me entregue el cuadro, ¿verdad?, que yo le presté para la exposición, porque es mío. Pero ella dice, no, sabe que yo soy la dueña porque yo lo compré, y ahí entramos en discusiones respecto de la propiedad del bien. Entonces yo voy a interponer en contra de doña Michelle una acción que se llama reivindicatoria, es decir, que me la entregue la cosa de la cual soy dueño, ¿ya? Entonces tengo que ser dueño, no poseedor, para los efectos de poder pedir la acción reivindicatoria. Y
Entonces, cuando se trata de una acción cualquiera en relación a una cosa específica, no la reivindicatoria, y que tenga también este justo temor que la cosa pueda desaparecer o que se deteriore también, ¿ya? Ya que estamos en conflicto, en juicio respecto de esa situación. Así lo establece el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, que dice: habrá lugar al secuestro judicial en el caso del artículo 901 del Código Civil, o cuando se entablen otras acciones con relación a cosa mueble determinada y haya motivo de temer que se pierda o deteriore en manos de la persona que, sin ser la poseedora de dicha cosa, la tenga en su poder. ¿Ok? O sea, puede ser un mero tenedor. Por ejemplo, yo tengo un auto que me dejó mi mamá en un legado, en su testamento. ¿Ya? El legado es cuando yo determino un bien determinado para una persona que va a ser mi heredero. Pero ese auto, antes que falleciera mi mamá, lo usaba mi hermano. ¿Verdad? Y mi hermano decía: pues este auto es de la mamá, así que yo lo voy a usar, no hay problema. Pero llegó un vecino y le dijo: oye, qué bonito tu auto. Sí, te lo arriendo. Ya, ok. Te voy a cobrar 1.000.000 de pesos mensuales por el arriendo del auto. Ok, firmaron un contrato. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Si yo no ejerzo la acción reivindicatoria respecto del vehículo y ejerzo cualquier otra acción distinta, bueno, voy a tener que ejercerla del artículo 291, ¿verdad? Porque yo soy, ¿verdad?, el dueño, pero estoy demandando al poseedor que no la tiene en su poder, ¿ya? Sino que la tiene otro tercero con un título que establezca, ¿verdad?, que eres mero tenedor de la cosa. Eso lo van a ver también en materia civil, cuando alguien es dueño, es poseedor o es mero tenedor, ¿ya? En ambos casos, entonces, lo que tengo que acreditar es que, o sea, primero, que se trate de una cosa corporal, mueble. No puede ser una cosa inmueble o incorporal, porque evidentemente, ¿cómo vamos a secuestrar un derecho? O, ¿verdad?, ¿cómo vamos a secuestrar un inmueble que está en un lugar determinado y que se puede deteriorar, pero no va a desaparecer, digamos, ¿ya? Jurídicamente el inmueble siempre va a estar. Y también tengo que citar como fundamento el temor que se destruya o pierda o dañe la cosa, ¿verdad? Se destruya o pierda es porque en una, la destrucción comprende la venta, yo la puedo vender, ¿verdad? Vamos a la segunda. Medida precautoria del artículo 290, el nombramiento de uno o más interventores. El interventor es una persona distinta del juicio, un tercero, ¿verdad?, que lo designa el tribunal, el juez en particular, ¿verdad?, cuya misión principal es administrar los bienes que son objeto del juicio y que aún se encuentran en poder del demandado. ¿Ok? ¿Cuándo procede, verdad, este nombramiento de interventor? Primero, en el caso del inciso segundo del artículo 902 del Código Civil, cuando dice, el artículo 902 dice: si se demanda el dominio u otro derecho real constituido sobre inmueble, el poseedor seguirá gozando de él hasta que la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. Pero el actor, inciso segundo, tendrá derecho de provocar las providencias necesarias para evitar todo deterioro de la cosa y de los muebles y semovientes anexos a ella, ¿ya?, y comprendidos en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo o las facultades del demandado no ofrecieren garantía suficiente.
o suficiente garantía. Por lo tanto, ¿verdad?, yo tengo que estar solicitando al tribunal el dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, ¿verdad?, sobre un inmueble, sobre los bienes muebles que están en el interior o los semovientes. ¿Ya? Por ejemplo, estoy solicitando la reivindicatoria de un fondo. Y ese fondo tiene ganados, ¿verdad?, ovinos, bovinos, caprinos, ¿verdad?, y equinos, porque es un tremendo fondo y se dedica a la explotación, ¿verdad?, a ese tipo de bienes. Entonces, yo estoy pidiendo la reivindicación con todo lo que tenga dentro. Las reivindicaciones me entregan el inmueble con todos los muebles que están dentro, ¿ya? Y por lo tanto, los muebles, por accesión, pasan a ser inmuebles. Bueno, aquí el artículo 902 establece que yo puedo solicitar el secuestro de las cosas muebles y de los semovientes, ¿verdad? Perdón, puedo obtener el nombramiento de un interventor, ¿verdad?, cuando, bueno, el fondo no va a desaparecer, pero puede desaparecer todo el ganado. O el negocio es la venta del ganado y por lo tanto yo quiero saber cuánto es lo que está ingresando y cuánto es lo que está saliendo, ¿ya? También procede el nombramiento de uno o más interventores cuando se reclama una herencia ocupada por otro. También invocando el justo temor de que esta cosa pueda, ¿verdad?, o dañarse o desaparecer, ¿ya? Una herencia es cuando yo pido un bien que está obtenido en una herencia, que está comprendido dentro de una herencia, ¿ya? También procede cuando hay un comunero. Yo estoy en comunidad cuando tengo un bien con otra persona o con otras personas, ¿ya? O un socio cuando celebramos el contrato de sociedad específico, ¿ya? Lo van a ver también en materia civil y comercial. El contrato especial de sociedad, cómo se puede constituir, qué tipo de sociedades hay, cómo se administra, etc. ¿Ya? Yo estoy pidiendo, ¿verdad?, cuenta a quien administra, ya sea el socio o el comunero, ¿verdad?, ese bien común o ese bien que es objeto de la sociedad o la sociedad entera, ¿verdad? Y entonces, si yo estoy pidiendo cuenta y tengo fundado temor que estas cosas que estoy pidiendo que me rindan cuenta desaparezcan, entonces puedo pedir, ¿verdad?, también esta medida cautelar. También puedo solicitarla siempre que haya, ¿verdad?, justo temor de temer que se destruya o deteriore la cosa que se versa sobre el juicio o se deteriore, ¿verdad? Y en los demás casos, ¿verdad?, expresamente señalados por la ley. En esos casos se puede solicitar entonces el nombramiento de un interventor o de más de un interventor. ¿Cuáles son las facultades que tiene este interventor? Ya vimos primero que se trata del interventor en los casos en los cuales procede y ahora las facultades que tiene. Bueno, este interventor no hace más que llevar la cuenta de los ingresos y de los gastos de los bienes que son objeto de este juicio y que han sido objeto de la intervención, ¿verdad? La administración, ojo, porque no es que yo le quite la administración del bien, no le voy a quitar el fondo, ¿verdad?, a la persona que yo voy a demandar. Lo que voy a hacer es que voy a poner a alguien en ese fondo para que lleve las cuentas. Oye, ¿cuántos animales salen? ¿Cuántos animales entran? ¿Cuántos nacen? ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos gastando para producir los animales? ¿Verdad? Alimentos, no sé, leche, alfalfa, lo que sea. Listo.
avenas, vacunas, veterinario, ¿cuánto se está gastando? Entradas y egresos. La administración la sigue ejecutando el demandado, ¿verdad? Él sigue con la administración de ese bien que está en disputa. El interventor solo controla la administración para que se lleve de manera correcta y las operaciones del demandado, ¿verdad?, sean aquellas que no perjudiquen al demandante. Por lo mismo, puede revisar entonces los libros, los papeles y las operaciones que haga el demandante dentro del ejercicio de el demandado, perdón, dentro del ejercicio de la administración de este bien, ¿ya? E incluso más, el interventor puede y debe comunicarle al interesado, es decir, al demandante, y o al tribunal de las malversaciones que haya en la administración de este bien. Es decir, si es que él observa que el dinero que se está ingresando no se está guardando adecuadamente en la cuenta corriente, sino que está ingresando, ¿verdad?, a la cuenta personal del demandado, ¿verdad?, el interventor le va a pedir al tribunal, le va a comunicar esto al tribunal, y el tribunal entonces, en esos casos, ¿verdad?, puede decretar el depósito y la retención de esos dineros. O sea, cuando yo estoy viendo que las ventas del ganado se está yendo a otro lugar que no es la cuenta corriente de la empresa, por ejemplo, ¿verdad?, entonces el interventor le pide al juez, oiga, ¿sabe qué? Depositemos esto, pongámoslos a salvaguarda en un tercero, y el tribunal ordena, ¿verdad?, la retención de estos bienes y el depósito en una determinada cuenta, ¿ya? Esto está en el artículo 294, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Pero el artículo 507 del Código Orgánico, ¿alguien tiene el código por ahí? Yo no lo tengo aquí a mano. ¿El Código Orgánico? ¿Alguien lo tiene? Sí, profesor. Ya. ¿Puede leer el artículo 507, por favor? Ya. Ya, profesor, el artículo 507 del Código de Tribunales dice: la corporación administrativa del Poder Judicial tendrá un consejo superior, un director, un subdirector. No es eso. No es eso. Ya, voy a ver el artículo porque lo vi delante en el código, a lo mejor tecleé mal, ¿ya? Pero el Código Orgánico, ¿verdad?, establece que todos los depósitos de los bienes que son objeto del juicio se harán en la cuenta corriente del tribunal, ¿ya? Por lo tanto, ese depósito, ¿verdad?, del dinero que el tribunal dice hoy se lo están llevando para otro lado, ¿verdad?, no va a quedar sino en otra cuenta que no sea la cuenta corriente del tribunal. ¿Ok? Ya. Tercera medida precautoria: la retención de bienes determinados. Esta medida precautoria recae sobre dinero o sobre cosas muebles, ¿ya? El fundamento, ya lo hemos visto, es que, oiga, el imputado dentro de su patrimonio lo que tiene es dinero, no sé, en un depósito a plazo, en un vale vista, en la cuenta corriente, ¿verdad? Y yo tengo fundado temor de que evidentemente por lo líquido que es esto, ¿verdad?, porque es cosa fungible, yo puedo rápidamente con un clic,
¿verdad?, hacer traspaso de esos dineros a la cuenta corriente de mi hermano, de mi señora, de mi papá, de mi mamá, de un amigo, ¿verdad? Y de esa manera lo saco de mi patrimonio y por lo tanto cuando, ¿verdad?, van a querer ingresar a mi cuenta corriente no va a haber nada. Bueno, cuando se trata de dineros, ¿verdad?, yo lo que tengo que solicitar no es el secuestro de la cosa, porque ahí no estamos tomando algo en particular y dejándolo en poder de un tercero, sino que lo que tengo que solicitar es la letra C, o el número 3, que es la retención de bienes determinados, ¿ya? Yo le retengo, donde los tenga, los dineros y las cosas muebles al demandado, y quedan en imposibilidad de disponer para él, ¿verdad?, hasta que se mantenga la medida cautelar o hasta la dictación de la sentencia. Esta retención, ¿verdad?, se puede realizar en manos del demandante, es decir, oiga, señor juez, pásemelo, yo los tengo mientras tanto estos bienes, o yo tengo este dinero mientras tanto, en poder del demandado, usted se va a quedar con estos bienes, ¿ya? Mientras tanto, pero van a estar cautelados, retenidos, ¿ok? O puede ser en poder de un tercero. El banco, por ejemplo, retiene los bienes y toma el vale vista y lo custodia mientras tanto por orden del juez. Congela la cuenta corriente, ahí está en poder del demandado. La cuenta es mía. Yo soy demandado y me pidieron la retención de bienes, está en mi poder, pero yo no puedo disponer de él. ¿Por qué? Porque el banco me trabó, ¿verdad?, la retención de estos dineros hasta nueva orden judicial, ¿verdad? Fíjense que pueden ser bienes muebles objetos del juicio u otros bienes muebles, ¿verdad?, que no son objeto del juicio, pero que son parte del patrimonio del demandado, un vehículo, los bienes de la casa, ¿verdad? Ya, yo quiero que los retenga para que estén a salvaguarda. Cuando no existen garantías suficientes de que el demandado los va a mantener en su poder, ¿verdad? O cuando existe fundado temor, son causales distintas y justificación distinta, fundado temor que el demandado, ¿verdad?, procurará por todos los medios ocultar estos bienes o, ¿verdad?, derechamente sacarlos de su patrimonio. Y también procede, ¿verdad?, en todos aquellos casos que determina la ley. Profesor. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de estos dineros que se retienen y que el demandado en este caso de esos dineros paga, no sé, un ejemplo, pensiones de alimento o paga algún tipo de sueldo? No puede disponer de ese dinero, ¿ya? No o puede. sea, todo queda igual, entre comillas, parado. Claro. Ahora, tendrá que pagar, ¿verdad?, la pensión de alimentos con otro dinero, porque la pensión no dice, mire, la vamos a pagar con cargo a los dineros que están en el depósito a plazo, no, ¿verdad? A usted le dicen, cuando tiene que pagar alimentos, páguelos en tal cuenta, dentro de tal día, y esa es su obligación, ¿verdad? ¿Con qué paga? Esa es otra cosa, ¿ya? Pero si caen en esta cautelar de retención, derechamente yo no puedo disponer de esos bienes, están retenidos, ¿verdad? Es como que no estuvieran en mi patrimonio, por lo tanto, si es que tengo alguna obligación con ellos, bueno, tengo que cumplirlas de otra manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dineros, y ahí engarzamos su pregunta con lo que sigue, los dineros o los bienes que están en esta situación de estado, ¿verdad?, de retención jurídica, judicial, están en el mismo tratamiento penal y civil que los bienes embargados. En los bienes embargados, ¿verdad?, existe objeto ilícito cuando yo los vendo.
1464. Ya no tienen que conocer ese artículo por civil. Objeto ilícito en la enajenación de, número 3, las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o que el acreedor consienta en ello. ¿Ya? Esto lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia. ¿Ya? Como no está expresamente señalado en el artículo 1464, número 3, ¿verdad? Quienes son acreedores y que tienen estos bienes retenidos y los demandados los sacan y se los venden a un tercero, bueno, van y solicitan, ¿verdad?, la acción pauliana respecto de ese bien mueble, es decir, que vuelva al patrimonio, señalando que hay objeto ilícito en esa enajenación, en esa venta, ¿ya? Y la jurisprudencia ha asimilado los bienes retenidos a los bienes embargados porque están fuera de la posibilidad de disposición. ¿Ya? Si yo tengo dinero retenido o bienes retenidos y los saco por la razón que sea, justo burlé al banco y los saqué, ¿verdad? O saqué los bienes, penalmente cometo delito. Y eso se llama delito de depositario alzado. ¿Ya? Existe respecto de ese tratamiento que las cortes han dicho, mire, para todos los efectos legales se entienden igual que los bienes embargados, los bienes retenidos, ¿verdad? Existe una parte de la doctrina penal, lo van a ver también después, que establece que no se puede hacer esta asimilación jurídica porque cuando uno establece un delito, ese delito, ¿verdad?, cumple un principio que se llama el principio de tipicidad, es decir, solo está determinado para ese caso que establece el delito, no para otros. Yo no puedo establecer responsabilidad penal por analogía, que es lo que se llama. Es decir, asimilando un caso similar a otro. ¿Por qué? Porque el derecho penal se basa en el principio de la tipicidad, es decir, tiene que estar escrito para que sea delito, tiene que estar normado, establecido por una ley determinada. ¿Ya? Por lo tanto, respecto de este punto, la gran mayoría de los penalistas sostienen que los bienes retenidos no son delito de depositario alzado cuando se dispone de ellos. Solo una parte minoritaria dice que esta extensión es para todos los efectos, incluidos los penales. ¿Ya? Y la jurisprudencia mayoritaria ha señalado lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, va a quedar solo para los fines civiles el hecho de la asimilación de los bienes embargados a los bienes, perdón, de los bienes retenidos a los bienes embargados. ¿Ya? Puede también suscitarse en la retención de un crédito que yo tenga. ¿Ya? Es súper común que los acreedores de una persona determinada, por ejemplo, yo tengo una creencia con una empresa determinada porque no me pagó una factura, pero esa empresa no solamente negocia conmigo, sino que negocia con terceros, ¿verdad? Y yo tengo conocimiento que negoció con alguno de ustedes, con don Oscar Zavala. Entonces le digo al tribunal, ¿sabe qué, señor juez? A mí esta empresa no me ha pagado y eso es lo que le estoy demandando, entonces reténgale los dineros que le tiene que entregar don Oscar al demandado don Gerson Ticuna. ¿Ya? Reténgalos, producto del pago de la factura número 48 que este señor le emitió al señor Zavala. Y ahí será el tribunal, ¿verdad?, que dependiendo del fundamento que se esgrima, pueda dar lugar o no a esa medida. Si da lugar a la medida, y el tercero, es decir, don Oscar, dice, no, ¿por qué yo voy a retener los bienes, voy a retener este dinero, ¿verdad? No, se los voy a pasar igual a don Gerson. Y le paga la factura porque no quiere tener problemas con él, ¿verdad? Le paga el dinero, bueno, ese pago es nulo. En virtud de lo que dispone el artículo 1578,
del Código Civil número 2. El pago hecho al acreedor es nulo en los siguientes casos: si por el juez se ha embargado la deuda o mandado a retener su pago. ¿Ya? Ustedes ya deben saber que el que paga mal, paga 2 veces. Hay un dicho de los civilistas. ¿Ya? Por lo tanto, don Oscar, que le pagó el dinero, ¿verdad?, a don Gerson, si es que había una retención judicial de ese dinero, entonces pagó mal y ese pago es nulo y va a tener que pedir ¿verdad?, la devolución del dinero a don Gerson. Mientras tanto, si es que yo obtengo sentencia en mi favor, le voy a decir a don Oscar, páseme los dineros. Porque usted los tenía retenidos, no podía disponer de ellos. ¿Ya? Ahí hay una frase que les puse que es no confundir con la retención legal que se tiene en ciertas acciones, ¿ya? Sobre todo en la acción de el cese del contrato de arriendo por no pago de rentas, ¿ya? Donde la ley específicamente establece que yo tengo derecho legal de retención sobre todos los bienes que se encuentran, ¿verdad?, guarnecidos en el domicilio del arrendatario, que es mi casa. Yo tengo mi casa, se la arriendo a don Armando Díaz, ¿verdad? Y don Armando no me paga el arriendo. Entonces yo pido el término del contrato, ¿verdad?, y la indemnización de los perjuicios, y para asegurarme parte del pago que me debe de las rentas que no me ha pagado, entonces le digo, ¿sabe qué? Reténgale, señor juez, todos los bienes que tenga dentro de su domicilio. ¿Ya? Eso está establecido en la ley de arrendamiento, que es la 18.101. ¿Ya? No es una medida precautoria del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Y así también hay en otras leyes que lo establecen derechamente, el derecho por el solo Ministerio de la Ley, por eso se llama derecho legal de retención. ¿Ya? Por lo tanto, no tengo que cumplir con los mismos requisitos de las medidas cautelares para que me lo concedan. Basta con que yo lo pida, ¿verdad?, en el juicio donde yo estoy poniéndole término al contrato de arriendo, basta con que yo lo solicite y el tribunal me lo va a dar. Y entonces cuando yo notifique la demanda, voy a notificar también la retención de los bienes. Y si el señor demandado se escapa de la casa, como siempre pasa, comete delito. ¿Ya? Ahí sí. Vamos a la cuarta medida precautoria del 290. La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Aquí, ¿verdad?, como la ley lo dice la prohibición de celebrar actos o contratos, pareciese que le exige al solicitante decirle al tribunal qué tipo de contratos son los que no quiere que se celebren respecto de ese bien determinado. ¿Ya? Por ejemplo, si se trata de un inmueble, si se trata de un vehículo, ¿verdad?, yo solicitaría la prohibición de venta. No quiero que él lo venda. ¿Ya? Y por lo tanto, le voy a poner ahí una prohibición para que él no lo pueda vender. ¿Ya? O algunos dicen, oiga, ¿sabe qué? Con la concesión de esta medida cautelar, precautoria, la persona del demandado no puede celebrar ningún contrato respecto de ese bien. Ninguno. Es decir, si es un bien inmueble que yo quiero solicitar, ¿verdad?, la prohibición de celebrar actos porque lo estoy demandando por una suma elevada de dineros, ¿verdad?, y quiero asegurarme, por lo tanto, la manera de asegurarme es con la casa que él tiene. Bueno, yo le voy a poner prohibición de celebrar actos, pero esa prohibición también va a llevar inmersa entonces la prohibición de arrendar, la prohibición de ceder el mero uso, o sea, de poner un comodato respecto de ese bien, de usufructuarlo, de establecer un usufructo en favor de una tercera persona, etc. ¿Ya?
Así que ahí tienen que tener mucho cuidado. Yo lo que prefiero es que la prohibición sea expresa respecto de qué contratos uno está pidiendo que no se celebren, ¿ya? Para que no quede duda respecto de lo que resolvió el tribunal. Porque si se trata de un inmueble, ¿verdad? Yo puedo, si me ponen una prohibición de celebrar contrato, bueno, queda pensando en que puede ser un inmueble, pero puede ser, perdón, una venta, pero puede ser un arriendo, puede ser un comodato, y yo después me voy a ganar otro juicio cuando obtenga ese bien, porque voy a tener que sacar a la gente que está dentro. Entonces me voy a ganar un juicio, ¿verdad?, gratis, cuando pude haber pedido, ¿verdad?, la solicitud de que este señor no puede, ¿verdad?, celebrar ningún tipo de contrato respecto de ese bien. ¿Ya? El artículo 296, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, ¿verdad?, señala que esa medida puede recaer sobre dos tipos de bienes: sobre los bienes que son materia del juicio propiamente tal, o sobre bienes distintos que son del patrimonio del demandado. ¿Ya? Si se trata de bienes materia del juicio, basta con que yo le solicite al tribunal que se trata de esos bienes y que cumpla con los requisitos generales para que me la conceda. ¿Ya? Pero si se trata de otros bienes ajenos, ¿verdad?, yo quiero la casa del demandado porque le estoy pidiendo que me indemnice por 200 millones de pesos, ¿verdad? Aquí entonces yo debo acreditar que las facultades del demandado no ofrecen garantías. Las condiciones que éste tiene en este momento no me dan garantías para asegurar el resultado del juicio. ¿Por qué? Porque sus negocios andan mal, porque el tipo no tiene otro bien más que esto, porque, etcétera. La razón que sea, yo tengo que señalarle al tribunal aquella situación para que me la conceda, porque si no, puede que no dé lugar a él, además de los requisitos generales que vamos a ver posteriormente. El señalar, ¿verdad?, que las facultades del demandado no ofrecen garantía no es en ambos casos, ¿ya? No es cuando se trata de materia de bienes materia del juicio, sino que solamente en el caso de bienes ajenos, ¿verdad?, a aquellos que son objeto del juicio o ajenos al juicio propiamente tal, ¿ya? Pero también encontramos el artículo 1464, número 4, ¿verdad?, que nos ayuda a señalar que los bienes que se están litigando, ¿verdad?, sobre todo respecto del punto I, ¿verdad?, bienes materia del juicio, existe objeto ilícito, ¿verdad?, de las especies cuya propiedad se litiga, sin el permiso del juez que conoce el litigio. ¿Ya? Por lo tanto, si yo obtuve una retención de los bienes materia del juicio y estos bienes se vendieron, también puedo retenerlo, la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de un bien determinado, y este bien se vendió, ¿verdad?, se arrendó, bueno, en ese caso existe objeto ilícito en la venta. ¿Ya? ¿Por qué? Por disposición del artículo 1464. Estos efectos son para tanto las partes como para terceros. Un tercero no puede desconocer esta situación, ¿verdad?, cuando ha sido decretada, ¿verdad?, por un tribunal. Es necesario que veamos entonces lo que ocurre cuando se trata de un bien inmueble y el tribunal lo que dispone es la prohibición de celebrar actos y contratos. ¿Ya? Cuando la prohibición recae sobre bienes raíces o bienes inmuebles, se inscribirá en el registro del conservador respectivo y sin ese requisito, ¿verdad?, no producirá efecto respecto de terceros. ¿Ya? Yo debo entonces solicitarle al tribunal que me
faculte para poder inscribirlo en el conservador respectivo. ¿Por qué? Porque de esa manera todos van a poder saber que ese bien tiene una prohibición de celebrar actos y contratos. ¿Ya? Acuérdense que la forma en la cual se transmiten los bienes inmuebles es distinta respecto a los bienes muebles, y por lo tanto siempre existe publicidad respecto de los inmuebles. ¿Ya? Y la publicidad es que yo tengo que ir a ver los libros al conservador para saber qué es lo que ocurre con un inmueble determinado. ¿Ya? Si es que tiene alguna prohibición de celebrar actos y contratos, si es que tiene algún litigio, ¿verdad? Yo voy a pedirle al tribunal que ordene, ¿verdad?, al tribunal tanto la inscripción del litigio como la inscripción de la prohibición, o solo la primera, y por lo tanto yo también tengo que pedirle al conservador que me diga, oiga, ¿hay algún juicio sobre este inmueble? Dígamelo, porque si no, yo no voy a comprar ese bien raíz. ¿Ya? O el precio sobre el cual lo compro es bastante más barato de lo que me lo están vendiendo. Cuando verse sobre cosas muebles, a diferencia de lo señalado con los inmuebles, solo producirá efecto respecto de terceros que tengan conocimiento de ella, de la prohibición, ¿verdad?, al tiempo del contrato, pero el demandado será en todo caso responsable de fraude si ha procedido a sabiendas. ¿Y cuándo procede a sabiendas ese demandado? Cuando le he notificado, ¿verdad?, la concesión de esta medida precautoria. ¿Ok? Que vamos a ver más adelante dentro del procedimiento cómo se tramita. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda todas las medidas cautelares precautorias? Las generales de las precautorias y las específicas generadas para cada clase de medida cuando estamos hablando de las del artículo 290. ¿Ok? Pero ¿cuáles son estas medidas o los requisitos generales? Primero, que se limiten a los bienes necesarios para responder de los resultados del juicio. Yo no puedo pedirle, ¿verdad?, una medida precautoria sobre todo el patrimonio del demandado, si es que él tiene más patrimonio de lo que yo estoy demandando. Si estoy demandando 10 millones de pesos, por ejemplo, ¿verdad?, y quiero pedir una medida precautoria sobre un bien que tiene un valor mayor que eso, entonces el tribunal normalmente no lo va a dar, no va a conceder la medida, ¿verdad?, precautoria, porque excede de los límites necesarios para cautelar, ¿ya? Y además es necesario que el demandante acompañe comprobantes que constituyen una presunción grave del derecho que se reclama, ¿ya? Y esto tienen que tener presente ahí el artículo 299, pero es un requisito que muchos solicitantes no cumplen, ¿ya? Yo pido la medida precautoria, ¿verdad?, y señalo, mire, estos van a caer sobre este bien en particular, ¿verdad?, porque es suficiente para los efectos de la pretensión que yo tengo, pero no acompañan los comprobantes que constituyen la presunción grave, ¿verdad?, del derecho que se reclama. Y por lo tanto, ¿verdad?, el tribunal no da lugar a la medida, como lo vemos o lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ojo, porque aquí el juez está prejuzgando respecto de lo que va a ocurrir en definitiva, ¿ya? Yo, juez, si me pide una medida precautoria para asegurar un resultado de un juicio, voy a pronunciarme respecto de que sí, parece que lo voy a conceder la demanda, ¿ya? Y como la voy a conceder, usted va a tener que tener este bien a resguardo, por lo tanto, ya, al lugar. No significa que esto
me está demostrando que el juicio está ganado, ni me está demostrando que el juez es parcial, y por lo tanto yo tenga que pedir, ¿verdad?, la inhabilitación de este a través de la respectiva recusación, sino que simplemente con los antecedentes que tiene hasta ese momento, el juez puede decir, sí, sabes que es plausible esta solicitud, ¿ya? Lo que no quita ni elimina la posibilidad de que el juez con posterioridad, ¿verdad?, vaya a dejar sin efecto la medida cautelar o derechamente vaya a rechazar la demanda, ¿ya? Bien. Las medidas contempladas en la parte final del artículo 298 del Código, que son otras medidas cautelares, acuérdense, el artículo 298 en la parte final dice: podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor para responder de los prejuicios que se otorgan, ¿ya?, que se originan. Entonces, cuando se trata de una medida que no está en la ley, ¿verdad?, una medida que sea distinta de las que hemos visto, pero que me faculta por el artículo 298 poder solicitarla, bueno, ahí entonces el tribunal, ¿verdad?, va a darla siempre y cuando yo cumpla con los requisitos generales de las medidas precautorias, que fue lo que vimos, ¿verdad?, precedentemente, que son estos, que se limita a bienes necesarios y que se acompañen documentos fundantes de la presunción grave. Bueno, además de esos, en este caso, el tribunal me va a exigir una caución. ¿Para qué? Para responder de los perjuicios que yo cause, ¿ya? Por lo tanto, aquí me impone otro requisito distinto, que es caucionar, previo a la concesión de la medida cautelar, ¿ya? Y finalmente, aquellas que establece el artículo 300, que son las demás que las leyes autorizan, ¿verdad? También respecto de estas que la ley autoriza, entonces hay que cumplir con los requisitos generales para cada una de ellas cuando la ley lo señale, ¿ya? Estas tienen disposición expresa, las del artículo 300 tienen disposición expresa, las del artículo 298 puede ser cualquiera, ¿ya? Innominadas, aquí están determinadas. Por ejemplo, ¿verdad?, ahí en el juicio de partición, me faltó una cuando solicito, el juicio de partición es cuando yo tengo, ¿verdad?, una herencia o tengo una comunidad convencional con alguien, firmamos un contrato y adquirimos un bien en común con una o más personas, ¿ya? Entonces, llega el momento en el cual yo pido que se divida esta comunidad. Puede ser porque somos herederos, yo no quiero estar en comunidad con mi hermano de un bien que quedó en la herencia de mi mamá, ¿ya? Entonces, yo pido la partición de esa sociedad, perdón, de esa comunidad. El juicio de partición es un juicio arbitral. Lo vamos a ver cuando vean los juicios especiales, ¿ya? Sale del tribunal ordinario y lo ve un juez árbitro, ¿ya? Como medida cautelar, yo puedo solicitar en ese juicio de partición un administrador pro indiviso, es decir, que el bien no quede en manos de alguno de los que estamos en litigio, ¿verdad?, sino que lo tome una persona distinta que va a ser quien lo administre y vea si se arrienda mientras tanto, si es que se venden los frutos que están, ¿verdad?, produciéndose en este periodo, ¿verdad? Si se trata, por ejemplo, de un fondo, ¿verdad?, yo pongo un administrador pro indiviso, quiere decir que este administrador va a gestionar mientras tanto se lleva a cabo el juicio de partición lo que tenga relación con el inmueble, va a vender las vacas, los caballos, la oveja, la fruta que produzca, y todo eso lo va a administrar el
¿verdad? Ya sea para volver a invertir o para mantenerlo en un pozo común que después se va a dividir, ¿verdad? Porque son frutos civiles, se dividen en partes proporcionales a lo que corresponde, ¿verdad? De acuerdo a la sentencia de partición. ¿Eh? ¿Cuál es la oportunidad para solicitar? Entonces vimos los requisitos, ahora vemos la oportunidad. En cualquier estado del juicio. En cualquier estado del juicio yo puedo pedir, ¿verdad?, la concesión de una medida precautoria. Es más eficiente al inicio del juicio, pero puede que en el camino, ¿verdad?, la persona empiece a caer en insolvencias y yo quiera asegurarme, porque puede que incluso, ¿verdad?, después no pueda ni siquiera disponer de un bien porque caiga en liquidación civil, ¿verdad? Uno puede caer en quiebra, como se le denomina vulgarmente, liquidación es la palabra técnica, ¿verdad? Y yo después no pueda disponer de ese bien. Entonces me voy a asegurar, cuando sé que ha pasado harto juicio, ¿verdad? Y me doy cuenta de que el estado del patrimonio del demandado, que antes era bastante solvente, ahora ya no lo es. Entonces ahí solicito, ¿verdad? En cualquier estado del juicio. Y cualquier estado del juicio es hasta antes que se dicte la sentencia de término. Incluso más, el artículo 433 cuando estamos, ¿verdad?, en los procedimientos posteriores a la prueba, o sea, ya se acabó, ¿verdad?, la parte probatoria y estamos en la citación a oír sentencia, ¿verdad? Bueno, dice: citadas las partes de sentencia no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 83-84, que son las nulidades, ¿se acuerdan? 159, y el 290, que estamos hablando de las medidas, ¿verdad?, cautelares. Por lo tanto, incluso después, cuando ya estamos en citación para oír sentencia, yo también puedo. Por lo tanto, mientras no exista sentencia de término, ejecutoriada, yo puedo solicitar. ¿Cuál es el trámite para solicitar una medida precautoria? Bueno, esta se solicita, ¿verdad?, al tribunal, se pide por escrito, y el tribunal, estudiándola, puede, como todas las solicitudes que se le hacen al tribunal, o aceptarla o rechazarla. ¿Ok? En todo caso, se tramitan por cuerdas separadas o por cuadernos separados. ¿Ya? Si la concede, entonces se notifica y se cumple de inmediato. ¿Ya? Vamos a dejar ahí el 302 en statu quo porque lo vamos a tomar después. ¿Ya? Por lo tanto, me dan la medida, yo la solicito, el tribunal la concede, yo la notifico y la ejecuto de inmediato. Retengo bienes, ¿verdad? Solicito la prohibición de celebrar actos y contratos, lo que sea. ¿Qué es lo que puede ocurrir con el demandado al cual le impusieron esta medida cautelar? Bueno, puede conformarse con ella, puede decir: ¿sabe qué? No voy a pelear, ok, dejémoslo ahí el bien, retengámoslo, o secuestrémoslo, llévenselo, yo no tengo problema, o puede oponerse a esa medida. Si se opone, entonces se genera un incidente, y ese incidente se tramita por las reglas generales de los incidentes que ya vimos, ¿ya? Es decir, ¿cuánto plazo tengo para contestarlo?
3 días. Por lo tanto, si yo no me pongo dentro de 3 días, no se forma incidente. Y sería extemporánea mi oposición. Si me quiero oponer, yo puedo hacerlo solo dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la concesión de la medida cautelar. ¿Ok? Y se recibe a prueba 8 días o ampliarla hasta 30, acuérdense, y después se resuelve lo que es una medida, una sentencia interlocutoria, ¿verdad? Pero también puede ocurrir que presentada la solicitud, ahí entonces es la tramitación más común de esto, ¿ya? Se presenta, el tribunal accede, se notifica, ¿verdad? Se opone el demandado, se genera un incidente y se resuelve. Listo. O la acata el demandado. Pero puede ocurrir que yo presente la solicitud y falten documentos fundantes, que eran requisitos generales, ¿se acuerdan? De aquellos que constituyen la presunción grave del derecho que yo reclamo. Bueno, en ese caso, si el tribunal estima que corresponde la medida, que es plausible que el juicio va por buen camino para el demandante, ¿verdad? Pero le faltan estos documentos, bueno, el tribunal puede conceder la medida. Concederla, decretarla cautelar y le va a poner un plazo de 10 días. Dentro de ese plazo de 10 días, la persona del demandante tiene que presentar los documentos que le faltan. ¿Ya? Pero va a conceder esta medida cautelar previo pago de una consignación. Como le faltan documentos, ¿por qué? Porque si los documentos no son suficientes o no los acompaña, se va a ser responsable de los perjuicios que causa, y por lo tanto ahí está la caución, ¿verdad?, que el tribunal le va a exigir previo a la realización de la medida, ¿verdad?, cautelar. Entonces, si me faltan documentos, el tribunal me va a exigir caución y me va a decir, ok, se va a conceder previo pago de la caución, que va a ser tanto dinero. Dentro de esos 10 días, además de acompañar los antecedentes, ¿ya?, y cuidado con esto, yo pago la caución, me conceden la medida cautelar, voy y la ejecuto, tengo 10 días para acompañar los antecedentes, pero además de acompañar los antecedentes, tengo que pedirle al tribunal, ¿verdad?, que mantenga dicha medida, porque si no cesan. Artículo 299. En casos graves y urgentes, podrá el tribunal conceder medidas precautorias que trata este título, aun cuando falten los comprobantes requeridos. Por lo tanto, hay que justificar que se trata de un caso grave y urgente, por un término que no exceda de 10 días, mientras se presentan dichos comprobantes, exigiendo caución para responder por los perjuicios que resulten. Las medidas así decretadas quedarán de hecho canceladas si no se renuevan en conformidad al artículo 280. ¿Ok? Y el artículo 280 habla de dos cosas. Primero, que yo puedo pedir ampliación de ese plazo hasta por 30 días, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Y aquí existe la discusión también si es que la renovación a la cual se refiere el artículo 299 es también para ampliar el plazo de 10 días, ¿verdad? Yo creo que no es necesario, porque al ser un plazo, ¿verdad?, legal, no admite ampliación si es que no lo dice expresamente, y aquí solamente dice para la, ¿verdad?, renovación, y la renovación es el inciso segundo del artículo 280. ¿Ya? Y ahí se genera la discusión, porque algunos dicen que como no distingue, ¿verdad?, si es el inciso primero o el segundo, se facultaría para pedir ampliación por más de 10 días. ¿Ya? Yo creo que no, que solamente esto está determinado para los efectos de que yo pida al tribunal que se mantengan las medidas concedidas. ¿Ok? ¿Entendieron eso?
Bueno, parece que sí. Así también entonces, en este tipo de procedimientos, notificado que sea, ¿verdad?, el demandado también puede oponerse y se formará incidente tal como lo vimos en la parte pasada, la situación pasada. Por último, como tercera situación, puede ocurrir que se solicite alguna de estas medidas del artículo 290, ¿verdad?, y si no concurren los requisitos, el tribunal, perdón, si concurren los requisitos, el tribunal la va a conceder y se notificará, ¿verdad?, al demandante, y desde ahí en adelante se puede cumplir. ¿Ok? Pero puede que el tribunal le pida, perdón, le exija al demandante que se le concedió la medida cautelar, ¿verdad?, que tiene un plazo de 5 días para notificar al demandado. Si es que no se notifica la concesión de la medida cautelar dentro de los 5 días, entonces esta cesa. Y ahí hay una labor no menor, porque en muchos territorios jurisdiccionales, en muchas cortes, no existen suficientes receptores para poder realizar gestiones urgentes. Esta es una gestión urgente. Dice, artículo 302, el incidente a que dé lugar las medidas de que trata este título se tramitará en conformidad a las reglas generales. Inciso segundo, podrán sin embargo llevarse a efecto dichas medidas antes de notificarse al demandado. O sea, se le notifica al demandante, ¿verdad?, se concede la medida cautelar, ¿verdad?, solicitan, notificándose únicamente al demandante, pero el tribunal le dice, ok, la voy a conceder antes de la notificación. Acuérdense que la regla general es que yo notifico y ejecuto, ¿verdad? Aquí yo puedo pedirle al tribunal que me dejen ejecutar la acción antes de notificarlo, la medida cautelar, antes. Y el tribunal va a acceder a ello, pero me va a imponer la obligación de notificarlo dentro de los 5 días siguientes, ¿ya? Ahí ustedes tienen que evaluar cuál de los dos procedimientos eligen. Si es que eligen, ¿verdad?, ampararse en el artículo 302 y solicitarle al tribunal, mire, concédamela antes de notificar al demandado, ¿ya?, pero tienen que tener ahí el receptor presto, ¿verdad?, para que él tome el caso y se lo lleve y lo notifique, porque si no, no van a mantener la medida concedida, la precautoria, o ustedes eligen la regla general, que es, se concede, se notifica y se hace. ¿Ya? Podrán llevarse a cabo, dice, a efecto de dichas medidas antes de notificarse a la persona contra quien se dictan, siempre que existan razones graves para ello. Y ahí está la fundamentación que ustedes tienen que dar en el escrito respectivo, y el tribunal así lo ordene. Transcurridos 5 días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. Ahora, el tribunal puede ampliar ese plazo por motivo fundado, ¿verdad? Regla general. La notificación a que se refiere este artículo podrá hacerse por cédula si el tribunal así lo ordena. ¿Ya? Por lo tanto, este artículo parece que nos obliga, si es que el tribunal no dice nada, a notificar de manera personal. Y sería una excepción, ¿verdad?, a lo dispuesto en el artículo 40 del Código. Porque procederá a hacerse por cédula si el tribunal así lo ordena. Y si me está imponiendo el trámite de 5 días, entonces la obligación de notificar es del demandante, ¿verdad? ¿Cuáles son las notificaciones que pueden realizarse por parte del demandante? Solo la personal y la por cédula. Porque por el estado de habla hacia el tribunal, la ficta es una ficción, producto de la alegación de la demandada, y la expresa, la tácita, perdón, cuando yo ejecuto cualquier gestión, y por lo tanto estoy notificado, y la expresa cuando voy y me notifico.
todas esas dependen del demandado. Si yo tengo que notificar al demandado de la concesión de una medida cautelar y el tribunal no me dice nada, creo que tiene que ser personalmente. Para esos efectos, para evitarse ustedes la discusión, ¿verdad? Porque ya está notificado personalmente, ya le notifiqué la demanda, acuérdense, ya estamos en el juicio, ¿verdad? Bueno, pídanle al tribunal en un otro sí que les faculte para notificar por cédula. Y es la manera más fácil de zanjar esta discusión, ¿verdad? Porque ahí el tribunal está obligado a pronunciarse. Sin embargo, si que ustedes no le dicen nada, pues el tribunal no diga nada, ¿verdad? Y, en definitiva, les obligue a notificar personalmente, y ahí ya la cosa se nos complica, porque si es que el imputado no está, voy a tener que notificar por el 44 y se van a pasar los 5 días. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Terminamos entonces con las medidas cautelares. La próxima clase vamos a entrar derechamente al juicio a través de la demanda. ¿Ok? Próximo martes. Tenemos la prueba el día viernes. ¿Sí? Esa prueba dijimos que iba a ser a las... ¿A qué hora dijimos que iba a ser la prueba? Recording stopped. Profesor, ¿cuándo la prueba? ¿La fecha de la prueba? Chuta, está más perdido todavía. Próximo viernes. ¿No es el viernes 22 de octubre? Sí, profe, yo tenía entendido lo mismo. Sí, El igual tenía 22. entendido. Sí, profe, el 22 sale en 22 de octubre. calendario. Ah, ya. Entonces, no he dicho nada y seguimos adelante entonces con la materia. Yo les iba a decir que hasta aquí llegaba la prueba, pero ya. 22 entonces. Oigan, este fin de semana les voy a subir, porque ya la próxima semana, como vamos a ver la demanda, ya vimos las medidas prejudiciales, esta semana les voy a responder el tema de, este fin de semana, de la suficiencia de los antecedentes que ustedes mandaron para los efectos del trabajo que vamos a hacer con el juicio simulado, ¿ya? Y les voy a mandar los plazos que vamos a tener para el juicio, ¿ok? Y cuándo se va a iniciar ese juicio, que debiera ser la semana subsiguiente, ¿ya? Por lo tanto, quienes van a ser demandantes empiecen, ¿verdad?, a buscar los antecedentes, qué es lo que van a hacer en ese juicio, ¿verdad?, a la luz de lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver la próxima semana, porque a contar del día lunes subsiguiente, que aquí no tengo calendario, aquí sí, aquí tengo, espérenme un poquitito. El lunes 4, profesor. Lunes 4. Ese lunes 4 entonces van a empezar a correr los plazos, ¿ya? Que van a ser cortos para que ustedes presenten la demanda, ¿ya? Debiera ser no más allá del día jueves, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener ya el juicio presentado la semana subsiguiente, ¿ok? Ahí les voy a mandar la forma de notificación que vamos a interponer, que vamos a necesitar. No va a ser personal porque no tenemos testigo que nos, ¿verdad? Pero vamos a simularla de tal manera que sea lo más real posible. Los plazos para contestarla, los plazos para la réplica, alcanzamos dentro del mes de octubre, principio de noviembre, ya vamos a estar con el juicio eventualmente concluido, ¿verdad? Si es que no se forman incidencias,
¿ya? Si hay incidencias que presentar, ustedes van a tener la necesidad de interponerlo, ¿ya? Por lo tanto, este fin de semana les va a llegar, les voy a subir el documento de las reglas del juicio para ver hasta cuándo, ¿verdad?, podemos realizarlo. Las clases, ¿cuándo culminan? Ya que tienen por ahí el calendario, yo no lo tengo a la mano. Profe, si no me equivoco, terminan el 10 de diciembre. Ya, ese es el último día y ese entonces es el último día que cuando tenemos la segunda prueba, ¿no? Y no, creo que solamente terminan las clases. Creo que pueden seguir las pruebas después de eso. Ah, ya, ya. Entonces el juicio debería estar terminado el 10 de diciembre, ¿ya? Esos son los plazos. Del 4 de octubre al 10 de diciembre vamos a tener para realizar el juicio, ¿ya? Profe, dígame. perdón que lo interrumpa, y también le aviso al tiro, el del 11, la semana del 11 de octubre, sí, hay semana de receso. Sí, pero ahí para los efectos del juicio vamos a seguir adelante porque si no es mucho. Por lo tanto, tenemos entonces, como el reglamento lo exige, la materia que entra hasta la prueba es hasta el viernes 8, entonces. ¿Sí? Una semana antes, y como la semana anterior es de receso, no va a haber clase, por lo tanto, hasta el 8 entra. Recuérdenmelo, por favor, porque si no, vamos a tener atado. Yo hoy día les voy a subir, lo voy a mandar a doña Ghislaine, los audios de las clases anteriores. Se demora un poco en cargar, por lo tanto, ahí normalmente no lo puedo enviar al tiro. Y les subo este fin de semana lo que les acabo de decir. ¿Tienen alguna duda de lo visto en materia? Aquí hay una receptora que se está ofreciendo, doña Michelle Durán, si le pagan, dice, puede ser receptora. Así que ahí pero vamos a tener que hacer la notificación por otra vía, ¿ya? Si no hay dudas, llegamos hasta acá. Le agradezco su asistencia, su paciencia. Este tema es árido el que vimos hoy día, ¿ya? Es más árido que el que vimos la semana pasada, por lo tanto les pido que repasen rápido eso, porque si no les quedan, si les quedan algunas dudas, para que las despejemos en la clase pasada, la clase próxima, ¿ya? Y no se les generen mayores perjuicios. Ya, pásenlo bien, descansen, cuídense. Oh, gracias. Y nos vemos el martes, si Dios quiere. Profe. Chao. Adiós. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe.